Hola, hola, muy buenos días, que el Señor le bendiga. Damos, como siempre, gracias a Dios porque nos permite estar a través de este medio, por medio de este canal, llegando hasta cada uno de ustedes con un mensaje de la palabra de Dios. Es nuestro propósito en este espacio de todos los domingos a esta hora de la mañana, presentar la palabra del Señor. Dios, a través de su palabra, llega hasta cada uno de ustedes con un mensaje de aliento, de exhortación, con alimento espiritual. Y eso nos complace saber que el Señor nos permite ser sus instrumentos para este propósito. Hoy es 26 de marzo de 2023, último domingo de este tercer mes del año. Este próximo viernes cerramos el primer trimestre, el primer cuarto de año de este 2023. Y cada vez que avanza el tiempo podemos decir, el Señor ha estado con nosotros. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Qué bueno es nuestro Dios. Y espero que ese sea su sentir también, de tener gratitud para con Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, como dice el salmista. En nuestra oración para cada uno de ustedes o por cada uno de ustedes, por cada uno de quien está ahí al otro lado de la pantalla, es que el Señor bendiga su vida, es que el Señor impacte su vida a través de la porción de la palabra de Dios que ha de compartirse en esta mañana. Queremos invitarle a nuestras actividades de la semana. Tenemos actividad virtual. Todos los martes estamos estudiando el libro de los Salmos. Preciosos estudios. De hecho, en nuestro canal de YouTube, ahí donde usted se encuentra en este momento, si usted busca una lista de reproducción que se llama Libro de los Salmos o Estudios de los Salmos, algo así, va a encontrar todos los 40 y tantos capítulos que hasta ahora hemos estudiado. Y lo invito a que vaya y se dé una pasada por esta lista de reproducción. Va a encontrar cada uno de los estudios, capítulo a capítulo, a lo largo de ese precioso libro de los Salmos, que usted puede estudiar también, usarlo como apoyo para su propio estudio bíblico. Puede usarlo como alimento espiritual para su vida. Puede usarlo como el canal que Dios usa para llegar hasta usted a través de su palabra. Y además del libro de los Salmos va a encontrar una gran cantidad de contenido, estudios por temas, contenido disponible para repasar. Todos los martes estamos estudiando el libro de los Salmos. La cita es a las 6:30 de la tarde en la plataforma Zoom. El día miércoles las damas tienen su espacio a las 7 de la noche. También preciosos estudios están, por decirlo de alguna manera, paseando por el libro de Jueces, estudiando los jueces de Israel y sacando preciosas enseñanzas de estas historias que están relatadas en este precioso libro de la Biblia. Los días, esa cita es a las 7 de la noche, repito, los días miércoles. Los jueves a las 6:30 de la tarde nos encontramos para orar. Presentamos nuestras peticiones delante del Señor, nuestras acciones de gracias y juntos oramos unos por otros. Así que le invitamos a esta actividad en el norte de la ciudad. Los días jueves hay reunión presencial. Si usted vive por este sector, ahí frente a la cancha de Esperanza 1, en el norte de Bucaramanga, los hermanos están reunidos teniendo ese tiempo de oración juntos allí. Todos los domingos a esta hora, a las 8 de la mañana, por este canal, por YouTube, todo lo que mencionamos antes es Zoom. Por este canal, YouTube, si usted por alguna razón se pierde de la conexión, sencillamente entra a YouTube en su dispositivo, escribe Centro Bíblico Bucaramanga y allí nos va a encontrar con esta transmisión a las 8 de la mañana todos los domingos. Ahora, si usted por alguna razón no puede estar a las 8 de la mañana, viene al canal y allí va a encontrar la grabación de este espacio. Así que le invitamos a acceder a todo este contenido y alimentarse
de la palabra del Señor. Quiero invitarlo a que tengamos un tiempo de alabanzas al Señor, entonemos estos cánticos de inspiración cristiana y juntos dispongamos nuestro corazón rindiendo nuestras alabanzas al Señor. Vamos adelante con este tiempo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Dios es Dios, reconocer que Dios es Dios. Él nos hizo y no nosotros, Él nos hizo y no nosotros, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con gratitud, entrad por sus puertas con gratitud, por sus atrios con alabanza, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo, porque Jehová es bueno, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia
porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad, Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche, tú eres luz, Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, los abismos, ya no temo, Señor, la inmensidad, porque eres, Señor, el camino y la vida y la verdad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la humillación, porque tengo, Señor, tu victoria, tu consuelo, tu poder. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la muerte, ya no temo, Señor, la eternidad, porque allá tú me estás esperando y me das seguridad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida y hasta el fin. Muy bien. Gracias al Señor por los cánticos de inspiración cristiana, porque a través de ellos nos animamos, nos alentamos. No por nada dice la Escritura que en nuestros pensamientos alabemos al Señor con cánticos, con salmos, con himnos espirituales. Y esa es la razón por la que existen estos cánticos, para que a través de las melodías podamos exaltar el nombre del Señor. Hay preciosas melodías como las que hemos entonado en esta mañana. Vamos a seguir ahora con el tiempo de la predicación, de la enseñanza, de la palabra de Dios. Y siempre me gusta decir antes de este tiempo que es importante que tenga concentración y atención especial en el mensaje que Dios tiene para usted a través de su palabra. Apártese de toda distracción. Si está en una charla en la sala de su casa, váyase a un lugar apartado donde pueda escuchar con tranquilidad y concentrado lo que el Señor tiene para decirle a través de su palabra. Si tiene algún otro dispositivo prendido, un televisor, viendo alguna otra cosa, lo invito a que lo apague para que se concentre en lo que el Señor tiene para decirle. Invito ahora a este tiempo, el plato fuerte, la predicación, el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. Y aquí estamos, listos a recibir de parte del Señor lo que Él tiene a través de su palabra. Y antes de comenzar, quiero invitarlo a que oremos al Señor y nos dispongamos en sus manos. Dios y Padre, te damos gracias, porque es tu voluntad que estemos en este momento dispuestos a escuchar tu voz a través de tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que a través de tu Santo Espíritu obres en cada uno de los que están ahí escuchando este mensaje.
través de mí, Señor, que tú me utilices para ser el canal, el instrumento que tú utilizas para llevar el alimento espiritual, el mensaje de tu palabra a cada uno de los que escuchen. Obra, Señor, con poder, te lo pedimos, en cada uno. Te rogamos esto, Señor, por los méritos de nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Amén. Hace algún tiempo he venido tocando temas relacionados con el creer. El primer capítulo de esta serie de estudios fue sobre el contraste entre conocer y creer. Y a partir de ahí se han desprendido algunos otros temas. Y en esta semana he estado pensando mucho en el título que ven ahí en la pantalla en este momento. Justificados por la fe. Y en realidad este tema de justificados por la fe es algo precioso que quienes hemos puesto nuestra confianza en el Señor, la verdad, es algo de maravillarnos. Es algo que debe motivar nuestra gratitud para con el Señor. Justificados por la fe. Salvos por fe, decimos, pero este punto específico de justificados por la fe tiene muchas cosas preciosas que vamos a ver en esta mañana. Hablar de justificados, en algunas otras versiones es traducido ese hecho como puestos en regla. En las películas donde se nos muestran esos episodios de juicios en tribunales, en las cortes de justicia, hay un momento en que el juez toma su martillo, perdónenme los que sepan del término técnico, y golpea sobre una basecita, dando la señal como de que no se diga una palabra más. Cuando un acusado es declarado inocente, es absuelto, en el momento en que él declara a ese acusado inocente, ya está declarado así. Legalmente hay algunos tecnicismos que permiten llevar el caso hasta cierto término a otras instancias, apelaciones y cosas de esas. No conozco con exactitud el tema, pero cuando el juez dice inocente, es inocente. Y qué precioso saber que usted y yo, aunque hemos sido declarados culpables en otro tiempo por nuestro pecado, pecado que viene desde los inicios, desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron y fueron sacados del jardín del Edén, fueron despojados de lo que Dios les había dado en su plan perfecto a raíz de la desobediencia de ellos, de Adán y Eva. Desde ese momento y a partir del pecado que vino en adelante, hubo una separación, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 56, una separación entre nosotros y Dios a raíz de nuestro pecado, de su pecado, de mi pecado. Todos somos pecadores delante de Dios. Y estamos apartados de Dios porque hemos transgredido la ley de Dios.
traemos esa simiente de pecado en cada uno de nosotros. Y lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo a través del Señor Jesucristo, con la muerte de el Hijo unigénito de Dios allá en la cruz, es que nos declaró inocentes, justificados, puestos en regla delante de Dios. Y eso es precioso, eso es maravilloso. Y quiero aprovechar en este momento para invitar a todos aquellos que tienen dudas de su justificación delante de Dios, que revisen bien si de pronto usted nunca ha sido justificado por Dios. Quizás estuvo o ha estado por mucho tiempo justificándose usted mismo, yendo a un servicio religioso todos los domingos, como dicen coloquialmente, el que peca y reza empata, yendo a hacer supuestamente el empate de todos sus pecados a través de donaciones a un ancianato, a través de limosnas, a través de sacrificios de hombres, de subir a un sitio que le cause mucho dolor, mucho esfuerzo, asistir a actividades religiosas, justificándose usted mismo, pero eso delante de Dios, dice la palabra, que es como trapos de inmundicia. Si usted ha estado en esa condición, es muy probable que usted no sea un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Como ya lo hemos dicho en los estudios anteriores, el que no cree ya ha sido condenado, porque al no creer está rechazando lo que Dios propició para su salvación, para mi salvación. Y usted está queriendo justificarse por sus propios medios. Y no hay manera en que usted y yo podamos justificarnos delante de Dios. El capítulo 5 de la carta a los Romanos, los primeros dos versículos dicen, en la versión Reina Valera 1960, muchos lo conocemos hasta de memoria, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo copié en esta nueva traducción viviente aquí en la diapositiva que ven en pantalla para dar un poco de claridad. Dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, revisé por allá en una traducción de inglés que al pasarlo al español quedaría algo así como que ya que hemos sido puestos en regla delante de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con la confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, ya que somos justificados por la fe y presentados delante de Dios como justos, como sin cargo en nuestra cuenta. Como que el juez dijo, inocente. En esos casos en los tribunales, cuando a una persona se le declara culpable, a veces me he puesto a pensar, yo sentado en ese lugar, y que digan,
culpable y la sentencia sea una sentencia de muchos años. Hay que hacer una ambientación como en las películas, que ese culpable suena con eco por allá adentro. Culpable, culpable, culpable. ¿Cómo se sentirá uno adentro viendo que allá hay un señor que lo declaró culpable y que ese hecho de declararlo culpable lo lleva a uno a pensar en una condena de muchos años en una cárcel? Debe ser algo terrible de manejar a nivel mental y emocional. Pero también pensar en aquellos que su caso se ve bien complicado, que el abogado quizás le ha dicho, tenemos pocas probabilidades, esto está muy difícil, muy complicado, todas las evidencias están en contra suya, que en algún momento el juez diga inocente. Una persona que quizás ha estado algún tiempo, unos meses, en algunos casos años, esperando que el proceso finalmente dicte una sentencia, que digan inocente. Pues eso es lo que Dios ha hecho con usted y conmigo a través del Señor Jesucristo. Sin ningún proceso, sin ningún alegato, sin ningunos argumentos, sin que usted o yo hayamos hecho alguna cosa para merecerlo, Dios dice, ese hombre es inocente. Y todos sus actos, pasados, presentes y futuros, han sido puestos en regla. Como si yo debiera una gran cantidad de dinero y apareciera alguien y dijera, yo pago la deuda de ese hombre. Ya no soy deudor. Ya el acreedor a quien yo le debo el dinero ya no puede venir a mí a decirme, venga, esto, como usted me debe, hágame un adelanto, págueme los intereses, haga esto o hago aquello, como dice la palabra en otro contexto. El que debe es esclavo de su acreedor. Pero Dios nos ha declarado justos. Nuestros actos han sido puestos en regla delante de Dios. Y esto es por medio de la fe. Nada más que por medio de la fe. Filipenses capítulo 3, versículo 9 nos lo dice en esta traducción, nueva traducción viviente, dice así, y llegar a ser uno con él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en la que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Qué precioso poder de la fe. Qué precioso saber que es solamente a través de la fe que Dios nos hace justos. ¿No tiene usted ese privilegio de haber sido justificado? ¿No se ve usted justo? Acuda a Dios, que Él a través del Señor Jesucristo lo ha hecho justo. No depende de usted, no depende de sus actos, no depende de su capacidad de ser buen cristiano. Depende de Dios, de la poderosa obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, quien como Dios mismo se presentó como el Cordero Santo, perfecto, sin mancha, por usted y por mí. Lo que no quiere decir que usted y yo tengamos, vamos a hablar de eso más tarde, pero quiero aclararlo de una vez, tengamos la facultad o el derecho de hacer lo que nos dé la gana, porque ya somos salvos, ya pues, que es Dios el que... No, pero definitivamente no se trata de que usted y yo seamos buenos.
Y por eso es la obra perfecta. Porque si depende de Dios es perfecto. Si dependiera de usted y de mí, sería imperfecto. Porque ¿quién es capaz de cumplir una orden? Todos nos equivocamos. Todos hemos hecho algo malo. Todos los empleados que deben su lealtad a una empresa han hecho algo que va en contravía de los intereses de la empresa. O salir unos minutos antes, quizás, o sacar unas copias en la impresora de la empresa que no corresponden a su actividad cotidiana, o contestar el teléfono para una llamada personal en su tiempo laboral, o usar tiempo para completar una tarea de la universidad, estando trabajando en la empresa, para lo cual la empresa paga por sus 8 horas de trabajo de cada día, o tantas y tantas y tantas cosas, en algunos otros casos, cosas más delicadas, pero tantas cosas que hacemos para quebrantar las normas, y eso sencillamente haría que no seamos aptos para podernos justificar usted y yo por nuestros propios actos de justicia. Pero cuando entendemos que es de parte de Dios, entendemos que es perfecto, porque es obra de Dios. Y me gusta como lo dice aquí Filipenses capítulo 3, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe, en el creer. Hemos visto en estudios anteriores que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario creer, que el que cree ya ha recibido la justificación, la salvación. Y como le dijo el Señor Jesucristo frente a la tumba de Lázaro, a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es la fe la que nos justifica delante de Dios. En ese mismo capítulo 3, los versículos 21 y 22 de Filipenses, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Dios como juez justo tendría que dictar una sentencia condenatoria contra usted y contra mí, porque no hay nadie que haya hecho lo bueno. Como dice la Escritura en Romanos, no hay justo ni siquiera uno. Si usted repasa en su memoria sus actos de las últimas 24 horas, de las últimas 48 horas, de la última semana, va a encontrar con que de pensamiento o de hecho ha cometido actos que van en contra de los principios de Dios. Pero la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es lo que hace que usted y yo seamos vistos justos, dice la Escritura, perfectos delante de Dios. La obra del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Cómo pasa eso? Que un hombre imperfecto, que una persona imperfecta, como usted y como yo, seamos justificados. Pues pasa por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de los años, muchas personas en muchas culturas, de muchas corrientes religiosas, han utilizado la fe como un negocio. Y Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo
Jesús. Lo que estamos diciendo, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero quienes creen en el Señor Jesucristo, quienes por la gracia de Dios hemos aceptado la obra redentora del Señor Jesús, realizada, consumada ya en la cruz del Calvario, hemos sido justificados. ¿De qué manera? ¿Cuánto hay que pagar? Gratuitamente, por su gracia. Qué precioso privilegio saber que su justificación, que mi justificación es gratuita y es por la gracia de Dios y es a través del Señor Jesucristo. Si no sabe de qué le estoy hablando, le invito a que se tome un tiempo ahí donde está en este momento. Cierre sus ojos, se reconozca pecador y acepte esa obra redentora del Señor Jesucristo. Diga, creo que soy justificado por tu obra en la cruz, Señor Jesús. Creo que en el Señor Jesús soy un hijo de Dios. Creo que mis pecados han sido quitados, lavados, limpiados una vez y para siempre a través de la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, de la obra redentora del Señor Jesucristo consumada en la cruz del Calvario. Es por su fe, no es por sus actos, es por creer, no es por hacer. Pero claro que hay que hacer cosas y vamos a ver más adelante un poco de esto. Pero por ahora concentrémonos en entender que es gratuitamente, gratuitamente. Y mire cómo se acompaña este pensamiento, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. En pocos días se va a celebrar la Semana Santa, un tiempo en el que se conmemora la muerte del Señor Jesucristo. Para muchos es un tiempo de vacaciones, que son días festivos el jueves y el viernes. Pero de cualquier forma, es un tiempo en el que se hace esa recordación. Y qué tristeza ver en las noches de la Semana Santa y especialmente en la noche, creo que es del viernes, el Viernes Santo llamado así, procesiones. Uno sale en las mañanas y encuentra esas largas caminatas en la ciudad donde se origina este espacio, en Bucaramanga. Vemos caminatas hacia Girón, hacia un monte que hay por la salida hacia Cúcuta que se llama Morro Rico. Y la gente sube a pagar promesas, creo que se llama eso, creyendo que con eso se acercan a Dios. Desde el punto de vista turístico, si se quiere, no digo que está bien, pero vaya y venga. Pero delante de Dios, nuestras obras no valen nada.
Dice el final del texto que está ahí en su pantalla, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por cumplir y hacer cosas y sacrificarse, nadie será justificado. Y dice el comienzo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Ha creído usted en esto? ¿Es usted justificado? Ahora le pregunto, ¿se siente usted justo delante de Dios? Si su respuesta es no, tiene que trabajarle a eso en su mente y en su corazón. Porque a pesar de que decimos y constantemente oramos y a veces lo hacemos así públicamente, Señor, yo sé que yo soy una porquería, yo sé que mis obras esto y yo soy lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Y así nos sentimos. Pero delante de Dios, no para jactarnos, no para ponernos unos peldaños más arriba de otros, pero sí para ser agradecidos con Dios. Debemos entender que somos justificados delante de Dios por la obra del Señor Jesucristo, a raíz de la fe. Y si creemos en el Señor Jesucristo, podemos sentirnos justificados, vivir como justificados, no cargando con una cruz ahí a cuestas, con una carga pesada encima de decir, sí, el Señor Jesucristo murió por mí en la cruz, pero yo llevo esta carga aquí ayudándole al Señor Jesús a llevar. No, creemos en el Señor Jesucristo y en que Él nos ha justificado. Y nada que usted o yo haga va a ser significativo delante de Dios para esa justificación. Todo está hecho. Dios lo hizo posible. Es Él el que nos justifica a través del Señor Jesucristo. Él es el que nos ha dicho, venga, le recibo en la presencia mía y ya me olvidé de toda su maldad, de todo su pecado, porque el precio está pagado. Ya alguien vino, el Cordero Santo, perfecto, pagó esa deuda. No tenemos ninguna deuda delante de Dios. Capítulo 5 de la carta a los Gálatas, versículos 5 y 6. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. El apóstol se estaba refiriendo allí a los que creían que sus actos de justicia y sus expresiones de santificarse y de hacer cosas para verse más puros, dice, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Lo importante es la fe. ¿Entendemos ese concepto? ¿Entiende usted que lo importante es la fe? Que no es darse latigazos, que no es caminar de rodillas, que no es hacer obras humanas. Es la fe que se expresa por medio del amor. De nada sirve cualquier otro tipo de aditamento que usted quiera ponerle a la fe.
Eso es maloliente delante de Dios, porque son frutos de nuestra propia justicia. Y delante de Dios, eso no tiene validez. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estamos entrando aquí en este campo de lo que tenemos que hacer. Salvos por gracia, por medio de la fe. No depende ni de usted ni de mí. Es un regalo de Dios. ¿Y qué tal donde fuera por obras? Usted y yo nos gloriaríamos. Así como cuando tenemos un cartón que nos acredita como alguna cosa, profesional en tal cosa, si al cartón se le va agregando un mérito adicional, constantemente decimos, hoy en día eso impera mucho. ¿Y usted es? Pregunta uno. ¿Y usted es? Sí, yo soy doctor con una especialización en pediatría de la universidad de tal y con todos los méritos. Si usted y yo pudiéramos hacer méritos para ser salvos, nos gloriaríamos en ello. Pero es por la gracia de Dios que somos salvos. Y es por medio de la fe. Y qué precioso saber que somos hechura de Dios, creados en Cristo para ejecutar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Note que primero se habla de esa salvación por fe, por gracia, como regalo de Dios, que no es por obras, pero enseguida dice que Dios nos creó para que como actos de fe nuestra vida refleje con nuestros actos ese hecho de ser salvos. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Obras que Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Es importante cómo vivimos. Es importante cómo vive usted y cómo vivo yo. No para hacerse salvo. Lo primero es ocuparnos de esa decisión para ser salvos, para tener esa entrada a la presencia de Dios, tener ese veredicto inocente, justificado. Y como justificado, actuar como tal. En términos legales, aunque no aplica 100% y quiero que concentre su atención en lo que voy a decir para que no se vaya a confundir. Cuando en el tribunal el juez dice inocente, la persona al salir de allí debería vivir como un inocente. Cuando esa persona es declarado inocente y sale a delinquir, lo normal es que vuelva a estar parado allí como culpable. Y si es reincidente, muy difícilmente las pruebas le van a poder absolver. Delante de Dios no pasa así, pero quiero usarlo como analogía para entender de qué se trata. Dios nos declara inocente y usted y yo tenemos que salir
perdón, Dios nos declara justificados, bueno, inocentes también, justificados. Y una vez ese milagro maravilloso pasa en su vida y en la mía lo normal es que salgamos a vivir como justificados. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Colosenses capítulo 1, para que andéis como es digno del Señor, como es digno que usted y yo andemos. Cuando hemos sido, a sabiendas de que no es así, hemos sido justificados. Digo a sabiendas de que no es así en relación con que sabemos que nuestro pecado nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. Somos transgresores de la ley, indignos de estar en la presencia de Dios. Pero cuando Dios nos declara justificados, aceptables en su presencia, nos corresponde andar como es digno del Señor. Así que si por su mente pasa ese pensamiento de que, bueno, si ya soy salvo y es definitivo y no pasa nada, pues no voy a pecar porque pues, ya soy salvo y ya pase lo que pase, me voy para el cielo. Muy seguramente su decisión no fue sincera. Y de pronto, no puedo decirlo porque eso es potestad de Dios saber quién sí y quién no. De pronto usted no ha sido justificado. De pronto usted se quiso engañar a usted mismo, pero a Dios no se puede engañar. Usted es justificado por su fe genuina. Dios conoce su corazón, conoce mi corazón. Y Él sabe lo que estamos pensando. Antes de que nuestros pensamientos produzcan ya un acto consciente, Dios ya lo conoce. Y eso nos debe llevar a andar como es digno del Señor. Y sigue diciendo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muchas veces he tocado este texto en el último tiempo, pero siento que es una necesidad de hacerlo de esta manera. Andar como es digno del Señor, agradarle en todo, llevar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Es lo que tenemos que hacer usted y yo como cristianos. No es asistir religiosamente a una capilla evangélica. No es leer religiosamente la hojita del calendario Buena Semilla o nuestro pan diario. Está bien, eso está bien. Y tenemos que seguirlo haciendo. Pero no son esos los actos de fe. El acto de fe es individual, personal, delante de Dios, reconocerse pecador, aceptar la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz. Y a partir de ahí, andar como es digno del Señor, agradarle en todo. En mi vida personal, íntima, familiar, profesional, con mis vecinos, en todo. Y todo es un término absoluto, que no tiene variación, agradándole en todo. Y además dice, llevando fruto en toda buena obra. ¿Cuáles son sus frutos para el Señor? Quiero preguntar. A raíz de que usted ha sido justificado por Dios en la persona del Señor Jesucristo, ¿cuáles son sus frutos para Él? ¿Qué estamos haciendo para agradar al Señor? Para llevar fruto para Él. ¿Qué estamos haciendo para crecer en el conocimiento de Dios, como sigue diciendo? ¿Qué estamos haciendo para fortalecernos con todo poder conforme a la potencia de su gloria? Aquí es cuando empiezan a converger y a unirse la fe y las obras, que como veíamos también en nuestro capítulo anterior, no pueden estar separadas. Yo no puedo ser un buen creyente solamente con fe, arrodillado a toda hora y con cara de santurrón y haciendo
poses de santurrón. Yo tengo que vivir una vida que agrade a Dios. Nos lo dice la palabra de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué está haciendo usted para crecer en el conocimiento de Dios? Se lo dejo de tarea para que lo piense, para que lo analice. Subraye este texto en su Biblia y repáselo si quiere todos los días, para que el Señor le exhorte a través de su palabra a andar como es digno del Señor, a agradarle en todo, a llevar fruto en toda buena obra, a crecer en el conocimiento de Dios. Sigue diciendo, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que nos ha librado del poder de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y en quien tenemos el perdón de pecados. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué precioso estímulo para usted y para mí! Para vivir con gozo dando gracias a Dios. Es necesario vivir una vida con gozo. Es necesario vivir una vida permanente de gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Usted y yo no nos merecemos la justificación, pero usted y yo hemos sido justificados. Gocémonos en la justificación que hemos recibido de parte de Dios. Gocémonos en que hemos sido absueltos de toda culpabilidad. Gocémonos en que sus pecados, mis pecados, han sido perdonados en el Señor Jesucristo. Desde el momento en que usted recibe al Señor Jesús en su corazón como su Salvador, sus pecados son perdonados de una vez y para siempre. Todos sus pecados. Y usted queda justificado con el veredicto de absolución, de justificación, de no deber nada delante de Dios. Sus cuentas han sido puestas en reglas delante de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Que eso nos motive a vivir como es digno del Señor, a vivir con gozo, a vivir dando gracias al Padre porque Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y gozamos de plena libertad, de pleno gozo en el Señor para su honra y su gloria. Que el Señor nos ayude a apropiarnos de estas verdades maravillosas. Si hay alguien que no ha llegado al conocimiento del Señor Jesucristo y no puede expresar con gozo estas verdades, lo invito a que lo haga. Lo invito a que acepte al Señor Jesucristo como su Salvador. Si usted es un hijo de Dios y tiene contristado el Espíritu Santo por sus actos, por sus obras, lo invito a que crea en que usted ha sido justificado, en que usted no tiene cuentas pendientes con Dios, porque el Señor Jesucristo lo pagó todo. No para que siga pecando, pero para que siga con gozo dando gracias al Padre, para que viva una vida de libertad, para que ande como es digno del Señor, para que le agrade en todo, para que lleve fruto para su honra y su gloria. Que el Señor nos ayude. Amado Dios y Padre, gracias por esa preciosa justificación en la persona del Señor Jesucristo. Gracias porque tú
Hiciste la provisión de ese Cordero Santo, perfecto, sin mancha, para que pudiésemos ser salvos, para que nuestras cuentas fuesen puestas en regla delante de ti. Gracias, oh Dios, porque tú nos ves perfectos. Y eso no es por mérito nuestro, sino es por la obra perfecta del Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Exaltado seas para siempre, Dios santo, poderoso, eterno. Presentamos delante de ti a quienes están escuchando este mensaje y no han llegado al conocimiento del Señor Jesucristo para salvación. Que tú toques esos corazones en este momento, Señor, y les traigas rendidos a los pies del Señor Jesucristo y acepten su pecado, se arrepientan y sean hechos hijos tuyos por tu gracia. Por los hijos tuyos que están escuchando y están viviendo una vida que no te agrada. Señor, que tu Santo Espíritu redarguya esos corazones, que tu Santo Espíritu, Señor, haga la obra para que a través de la palabra tuya en esta mañana o en el momento en que quien está ahí al otro lado está escuchando este mensaje, pueda ser tocado por ti, pueda recomponer su caminar, andar como es digno de ti, agradarte a ti, llevar fruto en toda buena obra para tu honra y tu gloria. Alabado sea tu nombre, oh Dios, por los méritos de nuestro precioso Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien. Muchas gracias al Señor, muchas gracias a cada uno de ustedes que nos han acompañado hasta el final de este espacio. Que el Señor le bendiga, que el Señor bendiga su vida. Que tenga un resto de domingo muy feliz, tenga una semana de mucha prosperidad y por sobre todo que pueda usted vivir una vida agradable delante de Dios. Que ese sea el propósito en el corazón de cada uno de nosotros. No solamente en esta semana, sino siempre. Que el Señor le bendiga. Chao, chao.